Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'otav v'tzivanu. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos. Te damos toda la rabá por nuestro estudio de este día de Yom Rishon, primer día de la semana. Y seguimos estudiando el tema de la salvación. Que tu luz brille en nuestra mente, en nuestro corazón. Estamos dignos, oh Eterno, de la iluminación del cielo para podernos dar a entender. Y mi Javerín para poder comprender. Así que bendito sea Hashem en los méritos de nuestro Rebbe. Amén. Nos quedamos entonces que estamos estudiando que hay muchas maneras de conceptualizar lo que es la salvación. ¿Sí? Ahora, siguiendo el estudio, cuando el rey David menciona la palabra salvación, siempre se refería a un momento específico, a un momento especial. Por ejemplo, cuando él dijo, tú me cubres con el escudo de tu salvación, fíjese que cómo es la expresión del texto. Cuando tú me cubres, dice, con el escudo de tu salvación. Eso está en el Salmo 18:36. Él utilizó la expresión escudo. O sea, escudo en ese tiempo era una herramienta que servía de defensa ante un enfrentamiento con algún enemigo. Entonces, aquí lo que está expresando el rey David es un drash, una figura. Está diciendo, tú me cubres con el escudo de tu salvación. O sea que el escudo es el que cubría a los guerreros en aquel tiempo de un ejército, porque en aquel tiempo solo se peleaba con espada, no había, por ejemplo, cañones, rifles, pistolas, no, en aquel tiempo solo había espadas. Entonces usaban el escudo. Entonces usted se recordará en algunos documentales, en algunas películas, sacan mucho el escudo y la espada. De hecho, también Rab Shaul, cuando está expresando aquí que tú me cubres con el escudo de tu salvación, está usando un drash y está usando el concepto de escudo. Y como vuelvo a repetir, era una herramienta de defensa ante un enfrentamiento. Por lo tanto, él expresaba, en primer lugar, su conducta ante Hashem, ¿sí? Porque él reconocía que era pecador también, aquí en maldad he sido formado. Aunque eso ya lo hemos, cuando hacemos las selijot para referirnos a lo que es Rosh Hashanah y Yom Kippur, también mencionamos eso, a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, él expresaba en primer lugar su conducta de obediencia a Hashem y sabía que de esta manera obtenía el favor de Hashem. Por lo tanto, la salvación aquí, Baruch Hashem, ¿sí? No se refiere solamente a una proyección eterna, como se cree en algunas corrientes religiosas, de que Él me salva y ya obtengo vida eterna, que ya tengo mi salvación, que ya me voy al cielo. No. Hay que comprender entonces el verdadero sentido de lo que es la salvación. Aquí Rab Shaul nos está refiriendo a una proyección eterna, sino a lo que él se está refiriendo en su momento específico, que el eterno es su salvación, porque vuelvo a repetir, él era un rey de guerra. Entonces, no se refiere a una proyección eterna, sino que se refiere a un concepto muy particular, a un evento muy particular en este mundo, de este mundo. Como cuando nosotros expresamos, ¿verdad?, que el Eterno me salvó. ¿De qué te salvó? De un peligro, te salvó de una enfermedad. Okay. Ya llegando entonces al tema de Mishneh Mashiach, o sea, ya llegando a Mishneh Mashiach, porque podríamos seguir hablando de lo que es salvación en el Tanaj. Tanaj quiere decir Torah, Nevi'im, Ketuvim. O sea que ya abarca lo que son los 5 libros de Moshe, abarca los libros de los profetas y abarca los libros de los escritos. Entonces, Javerín y Karim, entonces ya cuando, como les digo, podríamos ir hablando de todo lo que es salvación, de lo que dicen los profetas, a qué se refiere la salvación. Por ejemplo, cuando dice él dará la salvación a Israel, porque están frente a un enemigo que van a luchar. Y así entonces el concepto de salvación, tomándolo de una manera específica,
sabemos que se está refiriendo a un evento en particular. Ya hablando en el concepto de Mishne Mashiach, lo que es mal llamado Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 10 y verso 10, está escrito: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo dice el texto? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Para comprender este texto, para comprender este verso 10, vamos a leer el contexto anterior. El contexto anterior es el verso 9 del capítulo 10 siempre. Y ahí está escrito: si tú confiesas con tu boca que Yahshua es el Señor. Esto se refiere que si tú hablas con tu boca, la boca que sale del corazón, las palabras que salen del corazón, porque dice, si tú confiesas con tu boca que Yahshua es el Señor, esto se refiere a lo que hablamos nosotros, ¿sí? O sea, lo que sale de nuestro corazón. Porque recuerde usted que dice en Lucas capítulo 6, 45, dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú con tu boca confiesas que Yahshua es el Señor, lógicamente tienes que hacerlo de corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el texto sigue diciendo, y crees que Hashem lo levantó de entre los muertos. O sea, estoy hablando de Romanos 19. Si tú confiesas con tu boca que Yahshua es el Señor y crees que Hashem lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Podríamos aquí pensar, ¿verdad? Que si yo creo y confieso con mi boca que Yahshua es el Señor y creo en mi corazón, sí, y yo creo que Hashem lo levantó de entre los muertos, voy a ser salvo. ¿Salvo de qué? O sea, ¿cómo el texto lo podemos unificar y cómo lo podemos comprender bajo el concepto de Torah? Sí, porque si tú testificas con la boca que Yahshua es el Señor, no lo va a testificar solo así, no. Tiene que haber oído, tiene que haber sido enseñado. Después de que una persona es enseñada, después de que una persona se le dice cuál es realmente las enseñanzas de nuestro rabino Yahshua, si nosotros realmente le enseñamos, porque recuérdese que en ese tiempo en la comunidad de Éfeso, o sea, en esa ciudad de Éfeso, la mayoría eran personas que no creían en Yahshua, porque los gentiles tenían otras deidades, eran paganos, pero entonces cuando llegaba el mensaje de Yahshua y se les decía que Yahshua Mashiach, para que ellos se volvieran a Hashem y tomaran la ciudadanía de Israel, como lo hemos explicado aquí en el libro de Efesios, entonces ahí ya le puedo decir yo a una persona, bueno, ahora ya que tú ya recibiste la enseñanza, ahora tú que ya tienes la orientación que te hemos dado con relación a las enseñanzas de Yahshua, que tú tienes que vivir en los mandamientos. Entonces, si tú crees que Él es el Señor y que Hashem lo levantó entre los muertos, que si crees que Él está vivo, que no se ha muerto, vas a ser salvo. Pero ¿salvo de qué en este caso? Es que eso es lo que tenemos que comprender, porque el texto lo podemos tomar de manera muy superflua y decir, ya soy salvo, yo creo que Yahshua es el Señor y también creo que lo levantó de los muertos, ya soy salvo. No, no es así. Él dice, él es salvo, claro que es salvo, pero ¿salvo de qué? Entonces, en este caso, no es solamente creer, pues como lo hemos explicado en otras ocasiones, creer en Yahshua es creer en sus enseñanzas, ¿sí? Es creer en lo que Él dice, ¿sí? Por lo tanto, ¿puede creer alguien si no hay quien le enseñe? ¿Será que puede creer, si yo le digo a una persona, me crea en el Adón Yahshua, nuestro Moshiach, y será salvo? ¿Solo así? No. Tiene que recibir la enseñanza, quién es Yahshua, que Él vino a enseñar los mandamientos, que Él vino a que fuéramos obedientes al Padre, que Él vino a que no olvidáramos los 613 mandamientos, porque Él mismo dijo, el que no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Entonces, ¿cómo puede creer alguien si no se les enseña?
Por lo tanto, el verso 10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa el texto? Ok, creer en Él es creer en lo que Él enseña. Creer en Yahshua es creer en lo que Él enseña. ¿Sí? No es creer en su imagen. No, no, no. Es creer en lo que Él enseña. ¿Sí? Ok. Entonces dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Por lo tanto, vuelvo a repetir, creer en Él es creer en lo que Él enseña. ¿Sí? Ahora se enseña por medio de sus discípulos, lo que Él enseña, pero lo transmitimos los discípulos que somos discípulos de Él, los verdaderos discípulos de Yahshua. No, 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 porque los discípulos de otra deidad que le han colocado el icono, no, eso no es la enseñanza. Porque la enseñanza que enseñan los griegos, voy a poner así, los romanos, es de que ya el que murió en el madero vino a quitar la ley, que vino a quitar los mandamientos, que ahora se está viendo la gracia. Esa no es la enseñanza de los discípulos de Yahshua. Los discípulos de Yahshua tenemos una enseñanza real de cómo que debemos de vivir en los mandamientos, ¿ok? Hago este paréntesis para que vayamos haciendo la diferencia. Entonces, cuando dicen, y Él vino a enseñar, dice, a vivir en los mandamientos, o sea, ¿cuáles son las enseñanzas de Yahshua? Y que enseñan los discípulos que somos discípulos de Él, es que Él vino a enseñar a vivir los mandamientos. Entonces, creer en Él es creer en sus enseñanzas. ¿Y cuáles fueron sus enseñanzas? Que debíamos de vivir en mandamientos, como Él lo expresó en su oportunidad. Porque Él dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Sí? O el que me ama, guarda los mandamientos. Aunque ahí a veces, recuérdense ustedes que las transliteraciones de la Biblia han colocado cositas ahí solo para que, como mano y modo. ¿Sí? Okay. El que dice que me ama debe guardar los mandamientos. También leímos, con el corazón se cree, dice, para justicia. Eso significa que si tú crees en las enseñanzas de nuestro Rey Yahshua, guarda los mandamientos, porque con el corazón se cree para que tú llegues a ser una persona justa. O sea, para ser justo, es decir, para justicia. Porque para llegar a ser una persona justa, se necesita cumplir con los mandamientos. Porque solamente de esta manera se puede llegar al nivel de justo. No se puede llegar al nivel de justo de otra manera. Solamente cumpliendo con los mandamientos, nada más. Por lo tanto, en el capítulo 10 y verso 9 dice del libro de Romanos que si confiesas con tu boca, ¿sí?, que el Señor Yahshua, es decir, si tú proclamas con tu boca como discípulo de Él lo que Él ha enseñado, si tú confiesas con tu boca que es el Señor, si tú proclamas con tu boca, si tú hablas con tu boquita, claro, cuando se puede hablar, no sabemos leer, si tú hablas con tu boca que Él es el Señor Yahshua, es decir, tú como discípulo, Él debe de proclamar sus enseñanzas, debe de enseñar lo que Él enseñó. ¿Y qué fue lo que Él enseñó? Fue que creamos en Hashem y creamos a los mandamientos, ¿sí? Y entonces si nosotros proclamamos como discípulos de Él, que lo que Él enseñó y creemos que Hashem lo levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Ahora, como les dije anteriormente, ¿salvos de qué? Ahí está la pregunta. Vas a ser salvo, pero ¿salvo de qué? Bueno, si los de Efesios llevaban una vida pagana, de idolatría, creyendo en deidades que no tenían que creer, ¿sí? Entonces, si tú crees que Yahshua es el Adón, proclamas que Él es el Adón y crees que levantó de los muertos, vas a ser salvo. ¿De qué vas a ser salvo? De seguir esa vida idolátrica, de seguir esa vida pagana, ¿sí? Entonces, lo que nos está enseñando aquí es que si tú crees que Él es el Señor y lo proclamas, lo dices, y vas a llegar a ser un hombre justo porque vas a guardar los mandamientos, entonces vas a ser salvo. ¿De qué vas a ser salvo? De seguir la conducta pagana, de seguir la conducta idolátrica, ¿sí? Entonces serás salvo y de eso vas a ser salvo.
No está diciendo aquí que te vas a ir al cielo. Ojo con eso, ¿sí? No dijo él, que si tú confiesas con tu boca que es el Señor y que Hashem lo levantó a los muertos, que tú te vas a ir al cielo. No, aquí dice será salvo. Pero ¿salvo de qué? Ya entendimos que salvación es pasar por alto, evitar un peligro, etc. Él nos libra de todo eso. En este caso, será salvo de la idolatría porque está hablando a Éfeso, una ciudad donde había mucho paganismo y en el cual se proclamaba a Yahshua, a todos los que creían se añadían a la comunidad de Éfeso, como está escrito que el que añade a la comunidad es Hashem, como está escrito en el libro de Geburot, el libro de Hechos, y él añadía, dice, a la cajal los que debían de ser salvos. Bueno, Hashem, entonces no depende de uno, inclusive depende de todos los que estaban en Éfeso. ¿Quiénes estaban en la cajal de Éfeso? Los que habían creído. ¿Y quiénes habían creído? Los que la misericordia de Hashem les había llegado y habían aceptado el llamado. Como dijo nuestro Rebbe en su oportunidad, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Entonces, no las ovejas, no otra gente, no, las ovejas. Sí, Baruch Hashem. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, Jabarín y Karim, o sea, con el corazón se cree para llegar a un nivel de justo, ¿sí? Pero para llegar a ser un justo se necesita creer con una buena actitud, se necesita creer con el corazón, que es una figura, que quiere decir con amor, con abnegación, con entrega. Cuando dice, si tú crees en tu corazón, significa, porque el corazón no siente, ya les he explicado yo que es una bombita que solamente bombea la sangre de todo el cuerpo, tiene que ver con el aparato circulatorio. Entonces, esa es una figura, que quiere decir con amor, con anulación, con entrega. También explicamos en el libro de Éfeso 2, capítulo 8 y 9, eso lo explicamos, porque con misericordia ha sido salvado, dice, o ha sido salvos por medio de la fe, que debería ser, texto que explicamos en su oportunidad. O sea, este texto de Efesios 2, capítulo 8 y 9, ya lo estudiamos, porque dice, porque con el corazón, dice, porque con misericordia hemos sido salvos por medio de la fe. Fe es creer y hacer. Y ya explicamos estos textos. En Romanos 1:16 también está escrito, pero eso lo vamos a estudiar el próximo Yom Rishon. Romanos 1:16. Shalom Alejem, Jabarín y Karim, espero que el Eterno, verdad, que hayamos tenido la bendición, ya tenemos 45 minutos de enseñanza, desde que empezamos Shaharit, así que de transmisión sería en este caso. Así que bendiciones, Berjot Menor para todos y Shalom Alejem, amén. Bendito Padre, porque nos has dado la oportunidad de estudiar Mishneh Mashiach para comprender tu Torah. En ese juez de nuestro Rebbe Yahshua, nuestro Mashiach, amén. Recuérdense que Mishneh Mashiach se entiende con Torah, no Torah con Mishneh Mashiach, ¿sí? Baruch Hashem.